Vamos a mirar acá el cálculo de un volumen utilizando integrales sencillas definidas. Empecemos tratando de dibujar una pirámide en 3 dimensiones. Vamos a colocar el eje X, el eje Y y vamos a agregar un eje Z. Entonces voy a tratar de dibujar una base cuadrada en el plano XY, quedaría así. Y vamos a completarla hacia las partes negativas y tendríamos básicamente una base cuadrada de esta forma. Vamos a ubicar una altura de tal forma que tenemos la construcción de una pirámide. Veamos la base otra vez. Quedaría así. Bien, esta pirámide voy a tratar de dibujarla a un lado. Entonces, ubiquemos algunos puntos en coordenadas así. Esta altura tendría 0x, 0y y una altura h. Acá, en estos puntos, tendríamos que avanzaríamos una cantidad a, 0, y a una altura 0. Y acá tendríamos x0, y avanza a, y a una altura 0. Total, la base de si queremos que toda esta base tenga un valor, por ejemplo, de a, entonces hablaríamos de a medios por acá y de a medios para acá, para que nos dé totalmente a y tengamos una solución más práctica. El interés. ¿A qué es igual el volumen utilizando integrales? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir una sección totalmente paralela al plano XY de esta forma. Tenemos un plano y sería como una galleta que vendría acá así. Y esto tiene un espesor muy pequeño y tenemos un centro. Vamos a tomar una altura de esto, una altura Z. Y vamos a observar esta figura en un plano al hacer un corte totalmente por X y Y, de tal forma que nos quede tenemos una pirámide y tenemos una sección de la pirámide. Vamos a realizar lo siguiente. Aquí estamos haciendo un desplazamiento de la sección a medida que se asciende. El área va disminuyendo, pero se mantiene totalmente paralela en su recorrido. Ahora tenemos su descenso hasta llegar a la base máxima. algo así como lo siguiente. Tendríamos un corte y ese corte sería, vamos a hacerlo con otro color, por acá, por acá.
Entonces tendríamos la visión de esta partecita que aparece acá. Y vamos a colocar aquí un eje Z y vamos a colocar aquí un eje Y. No nos vamos a preocupar por los nombres de los ejes por el momento, sino por sus propiedades. Este punto, entonces, sería un punto Y, Z. Hagamos la analogía con lo que es el eje X y Y. Bien, entonces, lo que observamos aquí es una sección de un cuadradito que hemos cortado de esta forma por acá, en esta parte. Muy bien. Queremos hallar entonces la relación. Si de acá hasta acá es a medios, este punto es a medios, 0, y este punto acá es menos a medios, 0. La altura total hemos dicho que será 0, h, y la altura que vemos de acá hasta acá, como ven, es z, que corresponde a esta coordenada z. Bien, ¿cuánto vale esta área? Y que corresponde al área de esta galleta acá, y también necesitamos hallar el volumen de ella, que sería un espesor muy pequeño, como el que va acá, y ese espesor correspondería al espesor que observamos acá, que sería un diferencial en el eje. En ese sentido sería un dz. Entonces esto sería un dz. De acá hasta acá tenemos un valor de y. Entonces, haciendo semejanzas de triángulo, lo que es este triángulo que aparece acá y este triángulo que aparece acá, nos van a dar la siguiente relación. Este pedazo que tenemos acá sería h menos z es a h, a todo el que tenemos acá, como este pedacito que hay de acá hasta acá, que sería y, corresponde a sobre 2, que sería este pedazo que es acá. Por lo tanto, la relación entre z y y viene a ser la siguiente: 1 menos z sobre h es igual a 2 veces y sobre a. ¿Esto a qué es igual? H es una constante, A es una constante, por lo tanto la relación entre uno y el otro la podríamos también escribir de esta forma: A sobre 2 que multiplica a H menos Z sobre H es igual a Y. El área, como es cuadrado, sería en función de Y. Y la cuarta parte de esta galleta que aparece acá sería igual a y al cuadrado. Entonces de eso tendríamos 4 partes. Luego el área total vendría a ser por 4 en función de y, sería igual 4y al cuadrado. Si esta área yo la multiplico
por un diferencial de espesor de z, me daría entonces el diferencial de volumen. Por lo tanto, el volumen será la integral, haciendo un barrido de 0 hasta h de 4y al cuadrado de z. Bien, pero y lo tenemos despejado en esta parte. Acá. Nos quedaría entonces así. Igual 4 integral de 0 hasta h de y al cuadrado, que sería a sobre 2 h menos z sobre h, todo esto al cuadrado de z, y la integral quedaría en función de z solamente, y las constantes a y h. Entonces vamos a realizar la integral y simplificando tendríamos de 0 hasta h, sacando a al cuadrado sobre 4, cancela 4, quedaría a al cuadrado. Y tendríamos acá h al cuadrado, y acá arriba tendríamos h menos z al cuadrado de z. Y esto nos daría a al cuadrado sobre h al cuadrado será igual a h menos z al cubo sobre 3 entre 0 y h, menos porque el diferencial correspondería a menos de z. Ahora, esto lo podríamos colocar de la siguiente forma: a al cuadrado sobre h al cuadrado integral de h menos z entre 0 y h. Y en el límite superior nos quedaría 0, quedaría h al cubo menos h menos 0, luego nos quedaría entonces sobre 3 igual a al cuadrado por h sobre 3 sería el volumen de esa pirámide, lo cual nos muestra que el área de esta pirámide es la base, que es a cuadrado por la altura sobre 3. Lo importante en un trabajo de estos es cómo vamos a tomar nuestros diferenciales y cómo vamos a modelar. Por ejemplo, si tenemos un cono, y decimos que el cono tiene una base circular o elíptica, de esta forma. Entonces, y esto tiene una altura h, supongamos que este es el eje de las y y este es el eje de las x. Entonces, modelándolo, tenemos que tomar un diferencial de disco acá, de tal forma que nos quede un disco donde nos vamos a concentrar a calcular su volumen. El volumen es muy pequeño porque es un disco demasiado delgado que tiene un diferencial de espesor que va en el sentido de la y, entonces será un de y, que sería este espesor. Y el área, pues tomamos un punto acá, xy, y buscamos la relación entre xy. La altura del disco va a ser de y el radio va a ser x, ya que este punto que está aquí es xy. Luego este radio, si este es el eje principal, será el radio igual a x. Entonces, un diferencial de volumen
sería pi por el radio por el diferencial de espesor. Y ahí tendríamos, ¿no?, la relación para hacer el cálculo de la integral, que vendría de 0 hasta h. Tendríamos pi x cuadrado de y. ¿Qué relación hay entre x y y? Sería la función que defina estas paredes que están aquí al lado, que dependerían del problema en cuestión. Por ejemplo, si este es un cono que tiene un radio r, entonces tendríamos que hallar la relación entre r y x con respecto a los triángulos que se forman acá, dándonos una ayuda geométrica de semejanza. En este caso, diríamos que si la altura es hasta acá h, este pedacito de altura de acá hasta acá, que tenemos acá, sería entonces este triangulito que aparecería ahí. Y eso corresponde a ¿qué? A h menos y, ya que y es la altura de acá hasta acá. Y luego tendríamos el resto del triángulo, que sería todo esto, que sería h y sería r. Entonces diríamos h menos y es a x, como h es a r. Y tenemos la relación entre x y y, que la podríamos escribir así: r sobre h, que multiplica h menos y, es igual a x. Y la podemos llevar a esta parte de la integral, que nos quedaría de 0 a h pi. X al cuadrado sería r al cuadrado sobre h al cuadrado, y tenemos h menos y de y. Esto está elevado al cuadrado acá y acá. Entonces, para un cono con una base circular, tendríamos lo siguiente: pi r al cuadrado sobre h al cuadrado, la integral sería h menos y al cubo sobre 3, negativo, porque tenemos que la integral menos con el diferencial cambiaría, evaluado entre 0 y h. Este volumen será igual a ¿qué? Será igual a pi r al cuadrado sobre h al cuadrado, 3, en el límite superior sería 0, menos en el límite inferior sería h al cubo. Esto nos daría entonces pi r al cuadrado sobre 3 por h.